Mi nombre es María Fernanda Rojas y me tocó exponer sobre qué es el Ministerio Público en Tlaxcala. Esto contiene qué es su función, quién lo creó y de quién depende el Ministerio Público, y lo más importante sobre el Ministerio Público. Empecemos con qué es el Ministerio Público. Como pueden observar, les resumí qué es el Ministerio Público en Tlaxcala y cómo funciona el Ministerio Público aquí en Tlaxcala. ¿Qué es el Ministerio Público? Es la ley que ordena al público el interés social y tiene por objeto establecer la organización y fundamentos de la institución del Ministerio Público en Tlaxcala. Les leeré un poco sobre qué es el Ministerio Público. Esta ley es el orden público e interés social que tiene por objeto establecer la organización y fundamento de la institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala. Para el despacho de los asuntos de sus competencias en términos de los dispuestos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el Código Nacional de Procedimientos Penales, este ordenamiento y demás disposiciones legales aplicables. La institución del Ministerio Público, situada en el ámbito del Poder Ejecutivo, está depositada en la Procuraduría General de Justicia del Estado. Esto quiere decir que el Ministerio Público es apto o es el ordenamiento del pueblo o es una ley que está constituida por el mismo pueblo para hacer válidas las leyes establecidas en la Constitución. Esto ejercerá también sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y vigilando el cumplimiento de las leyes. Debido, por lo tanto, a organizar, controlar y supervisar esta institución, investigar los hechos que pudieran ser constitutivos del delito, promover la aplicación de mecanismos alternativos, de solución, de controversias o formas anticipadas, determinación el proceso penal. Esto lleva a que el Ministerio Público puede ser válidas o hacer justicia ante cualquier delito cometido. Esto quiere decir que el Ministerio Público tiene a un juez que valide y haga valer los derechos de las personas, promover la participación ciudadana en la actividad de la prevención del delito a fin de lograr. El Ministerio Público, en pocas palabras, es el ordenamiento público que hace que las personas que son autorizadas o están autorizadas puedan hacer valer los derechos de las personas y hacer justicia para quienes dependen. Bien, ahora pasemos a la función del Ministerio Público. Como pueden observar, aquí les dejé también una pequeña definición de qué es la función en el Ministerio Público. Ahora, la función en el Ministerio Público es formular las leyes, hacerlas válidas para las personas. Les leeré un poco acerca de la función del Ministerio Público en Tlaxcala. Su función: formular estudios y ejecutar lineamientos de política y criminológica,
así como promover reformas que tengan por objeto hacer más eficiente y eficaz la función y mejoramiento de la procuración de justicia. Esto quiere decir que la función del Ministerio Público está basada para que se haga o se formulen las leyes establecidas en la Constitución. También está para que se formulen reformas, se establezcan leyes o se creen nuevas leyes para el bienestar de las personas y el pueblo en general. Ahora vamos de quién depende el Ministerio Público en Tlaxcala. ¿De quién depende el Ministerio Público en Tlaxcala? ¿De quién depende? Depende de la Fiscalía del Estado y del juez, que es el que avala las leyes aquí en Tlaxcala. Como pueden ver, aquí les dejé una pequeña definición de quién depende el Ministerio Público. Es la Fiscalía del Estado, es el único autorizado para ejercer la nación penal en representación de la sociedad y en el nombre del Estado. Les leeré un pequeño párrafo sobre de qué depende el Ministerio Público. El Ministerio Público local y o federal, según el delito. Es la Fiscalía del Estado y el único autorizado para ejercer la acción penal en representación de la sociedad y en nombre del Estado. ¿Esto qué es? Esto hace que la Fiscalía y el juez hagan valer los derechos y hagan justicia con las leyes. Aquí tengo quién creó el Ministerio Público. No les anoté aquí o no les hice una definición muy amplia, pero les puse lo más importante, por ejemplo, qué es el Ministerio Público, su función y de quién depende el Ministerio Público. Aquí está simplificado, está mejor resumido, ya nada más para que observen y vean ustedes qué es el Ministerio Público aquí en Tlaxcala. Ahora pasemos a quién creó el Ministerio Público. ¿Quién lo creó? El 30 de junio de 1991 se publicó un reglamento del Ministerio Público, pero fue hasta el año 1903 en que Porfirio Díaz expide la primera ley orgánica del Ministerio Público y lo establece como parte en el juicio, interviniendo en los asuntos en que se afectaba el interés público y el de los incapacitados. Esto quiere decir que hasta 1903 se reguló o se hizo la forma para crear el primer Ministerio Público y de ahí se llevaba a cabo se iban creando poco a poco las leyes para hacerlas justicia y hacerlas válidas ante el Ministerio Público. Ahora vamos a hablar sobre los datos más importantes sobre el Ministerio Público actualmente en Tlaxcala. El primer dato que tenemos aquí es el siguiente. En el último año de la presente administración se ha cometido más de 21,000 homicidios, el número más alto en la historia de Tlaxcala. Esto quiere decir que el homicidio actualmente se ha elevado a más de 21,000 homicidios durante todo el proceso o esta administración aquí en Tlaxcala. Ahora, otro dato importante sobre el Ministerio Público es el siguiente. De acuerdo con datos del INEGI,
en el 2016 México contaba con un total de 193 agencias del Ministerio Público Federal adscritos por el PGR y 3.989 del foro o fuero local. El número de ministerios públicos per cápita pasó de un 5.0 a 8.4 agentes por cada 100.000 habitantes. Entre 2010 y 2016 lo que representó una administración del 1.4% de la carga de trabajo en las agencias ministeriales. Esto es todo de qué es el Ministerio Público. Espero les haya gustado. Y esto es todo o una cierta parte de qué es el Ministerio Público, cuál es su función, de quién depende y quién lo creó, y hasta el dato más actual de qué es el Ministerio Público aquí en Tlaxcala actualmente. Muchas gracias.